Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este ciclo que se llama ¿Cuán profundo es el océano? Esta vez con el psicoanalista Gabriel Pantoja, psicoanalista y poeta. Espero que puedan conocerlo en su poesía y en su desarrollo del pensamiento también, porque es un interesante pensador de psicoanálisis. Así que bueno, veamos qué es lo que nos propone hoy como para charlar. Espero les guste. Hola, Buenas. querido Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, no sé si sabes, pero bueno, este es para el canal de YouTube, me la pasaría leyendo. Y bien. la idea es, la sección se llama ¿Cuán profundo es el océano? Charlas como buceando en lo oscuro. O sea, la idea Bueno, es que, la idea es que lo que te esté dando vueltas, lo que te esté problematizando, eso que te encontrás como con cierta recurrencia y demás, eso ponerlo sobre la mesa e intentar ir la ujú, charla profundizar. Bueno, ¿qué es lo que estuvo bien. ahí dando vueltas últimamente? Sí, vos igual sos bastante consciente de lo difícil que es, ¿no es cierto? La, la cuestión en la que lo metés al invitado, pero yo creo que esa es eh, esa es la manera que encontraste de causarlo. Me parece que hay una suposición de que eh, estamos convocados por eso, en cierta manera, lo que estamos con el psicoanálisis y con la escritura, eh, algo nos tocó, digamos, esa manera primero de Freud, calculo, de tratar las cosas, del lenguaje, como haber encontrado esa otra manera en la que se presenta el mundo. Mira, Vos vos sabés que decís, espera, curiosamente, espera, vos decís que sí, eso es lo difícil es porque algo, en mi suposición es que algo nos tocó, algo te tocó y demás, y lo difícil es como tratar de transmitir, de decir algo al respecto, o la dificultad está en que ese algo nos causa, sí, exactamente. Yo creo que los que nos causa y algunos con coraje, creo que sí, creo que algunos fue por alguna suerte de coraje en la que nos pusimos de acuerdo en poder decir que nos causa la dificultad. Si no nos gustan las cosas fáciles, o bien no nos gustan las cosas muy lineales, muy sencillitas, muy unívocas. Para nada. Es más, empieza a ponerse interesante la cosa cuando el que habla aceptó su división. ¿No es cierto? Yo creo que ese es un punto. Y si algo creo que voy a decirlo con palabras un poco más, más comunes, si algo nos entretiene es eso, ¿no? Incluso una conversación puede ser entretenida a partir de saber que no la tenemos clara, que no hay una claridad completa y que en cierta manera llegamos a un acuerdo en que eso es afortunado, ¿no? Que yo puedo hablar con vos porque vos tenés una parte que yo no sé y esa opacidad que me presenta encontrarme con vos, se presenta en el encuentro con vos, me ilusiona respecto a que va a pasar algo acá, ¿no? Va a pasar algo de lo cual yo no sé, pero tengo la inquietud por saberlo, digamos, ¿no? Y además, la otra oscuridad de la cuestión es que no acaba todo en el saber, sino que ya de por sí es interesante la experiencia de estar haciendo esto, exacto. ¿no es cierto? Eso que creo que estás como situando las coordenadas de este marco, que es convocar un poco la subjetividad, saberse dividido, saberse que en la complejidad está un poco el atractivo
que por más que sea, que se pueda intentar transmitir algo simple, en esa intención también está la complejidad, pero la apoyatura es que hay algo, está muy bien lo que decís, hay algo opaco del otro o del discurso o de lo que vayamos a plantear o de lo que puede llegar a pasar acá. Está la intención de saber, que yo creo que la división lo causa, la posibilidad de ir a saber, pero que en ese punto trastorna el índice del saber. El saber ya no es algo que yo voy a ir a buscar y entonces, Sí, era esto de lo que íbamos a hablar, era esto la verdad del asunto, claro, claro. sino que es como un saber del acontecimiento. Tenemos fe, creencia, intuición, y vamos poniendo distintas palabras ahí, de que algo puede pasar, confiamos en que algo puede pasar, pero más lo confiamos cuando sabemos que se toca algo del saber que es incompleto, que no, que patina. Totalmente. Y sí, 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 está buenísimo cómo lo acabas de ubicar. Claro, es también prestarse al juego en el que lo que puede pasar es que se trastorne el índice del saber. Eso es decir, a ver, cómo incluso los índices, ¿no? Las indicaciones de cómo es que se tiene que abordar una entrevista, qué es lo que se espera, en qué orden se espera que diga las cosas. Entonces, fíjate que lo que nos gusta también es trastocar esas hegemonías o esas suposiciones de orden en un índice de cosas, ¿no? Y en cierta manera, sí, yo creo que por eso, de ahí viene la palabra subversión también, ¿no? Que tiene sus matices bonitos la palabra, ¿no? Que es, por una parte es subvertir, y también es subversión es que hay una versión por debajo, ¿no? Podemos imaginar debajo del índice o en la profundidad, como lo pone también tu subtítulo, ¿no? Mm. De la página, ahí hay algo, ¿no? Pero lo curioso es que también creo que lo que nos ocupa a algunos psicoanalistas eh, es eh, ir pudiendo eh, con, con la práctica misma, digamos, ir demostrando que esa profundidad no siempre tiene la voluntad de quedar en secreto. Ni sé lo que estoy diciendo, pero me las voy a arreglar, fíjate. Eh, Creo que podría haber una asociación en el sentido corriente de las cosas, en las suposiciones, de que la profundidad es eso que está en el fondo, ¿no? Yo digo un poco lo que viene con el lenguaje es en algunos, no en todos, lo que viene con el, y podría hasta atreverme a decir, también como provocación, en los neuróticos, puede ser esperable que el modo en que recibe el lenguaje mm, genere suposiciones, ¿no? Es decir, se dice algo y supone a eso que se dice un significado, le supone un significado, etcétera. ¿Qué le supone a la palabra profundidad? Yo creo que la imagen de la palabra profundidad queda asociada al fondo, ¿no? A lo que está por debajo, ¿no? Sin embargo, me parece que si eh, nos decimos que estamos en la cosa de trastornar el índice, trastocarlo, creo que se trastoca también ese concepto de profundidad y eso se revela como una superficie. Es decir, que en la misma superficie de lo que estamos hablando está la opacidad. Dos cosas, tres. Está el tema, que pues, vos ya lo encaraste como bordeando el marco del asunto. No sé si ese es lo que te está problematizando y demás, pero es interesante como hay algún efecto envolvente en lo que vos vas diciendo. Una de las cosas que pienso es que
en esta que introduciste de la suposición, el neurótico, y me incluyo, tendemos a buscar el sentido tras lo que se dijo. Entonces es algo que nos adviene por el solo uso del lenguaje. No es una intención Sí, mía sí, neurótica meramente, sino que cuando se usan sí, las palabras hay algo que va a querer que advenga con sentido. Pero la idea de suposición es como una sí, idea previa al sentido, ¿no? Como es como la sí, apertura de eso que se dijo, que primero supongo que va o dice o hacia algún lado y después aparece el aparato de sentido queriendo que eso diga tal sí, cosa. Pero la sí, suposición es ya una herramienta de trastocar que puede bien, ir bien, hacia el bien. sentido o puede no ir, pero es casi como algo que abre en las palabras, que algo dice Sí, ahí, algo se dice claro, ahí. está interesante porque me haces escuchar con lo que decís que la suposición es una herramienta. Sí, porque nosotros tenemos, sí, 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 mirá cómo en esta conversación casi que se desprende, sin haberlo puesto de entrada, un concepto. Pero vos lo decís así de una manera esclarecedora. La suposición es una herramienta, ¿no? O sea que también parte del trabajo por ahí que hacemos es eh, producir suposición. ¿Entendés? Bueno, el sujeto supuesto del saber, ¿no es cierto? Ya Claro. tiene incluida esa cuestión. Entonces, por ahí, eh, yo creo que también lo que está pasando en este mismo momento es que nos tomamos en serio las palabras que decimos. Y Eso es otra cosa. tomarse en serio las palabras que decimos, y tomarnos en serio la otra herramienta que es poder escucharlas, abre a una navegación, tomando un poco también la otra palabra eh, grandísima, dicho propiamente grandísima, que es océano, que está también en ese subtítulo. Eh, entonces me parece que podría ser un asunto que acompaña la experiencia con el lenguaje en sus distintas expresiones, ¿no? En sus distintas formas de hacer lenguaje. La lectura, la escritura, la conversación, eh, y las maneras únicas en que eso sucede también. Que no hay índices demasiado ordenados de cómo eso se hace. Y Vos creo que por decís, suerte, vos decís que el tema, el que te está dando vuelta, por ahí lo nombrás de otra manera, pero tiene algo que ver con las distintas formas o las distintas maneras de hacer lenguaje. sí, sí, siempre, me gusta, sí, 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 de hacer lenguaje y también un poco de salir de los lenguajes demasiado hechos, lenguajes clausurados en sí mismos. Yo creo que ahí es- está buena parte de lo que nos... A ver, me voy a poner un poco más del lado de la causa como forma de lucha y una resistencia contra bueno, sería las hegemonías, ¿no? Hace muy poquito me estoy copado con una cuestión, digamos, de la que nunca sé si me los voy a saber arreglar. Eh, pero bueno, yo te cuento. Venía así escuchando algo sobre las vanguardias. Volví a leer el libro de Damián Tabarowski sobre la escritura de izquierda y todo eso, que fue una publicación de los años 90. Y él es un tipo que está copado con las vanguardias. Y rescata una frase ahora, como vos, digamos, un tipo que está tiene una editora, ¿no? Entonces, fíjate, otra forma de hacer lenguaje es eso, porque también bueno, vos como editor, ¿no? Creo que es una experiencia muy cercana a un interés que puede llegar a tener un psicoanalista, para ponerlo en una figura más concreta, ¿no? Aunque nunca estamos del todo seguros qué quiere decir un psicoanalista.
¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ubicar? Bueno, pero lo tenemos que jugar. Uno se tiene que jugar y decir, bueno, sí, este, practico eso, practico decir que hago eso, toda la cuestión. Y creo que la edición es una de las maneras en las que posiblemente, muy posiblemente, un psicoanalista conectado, advertido de su deseo, puede navegar en esa expresión del lenguaje, en esa forma de intervenir también en el mundo, sin garantías de cómo eso pueda ir. Pero es una manera decisiva de decir, una editorial. Es decir, no voy a aceptar cualquier cosa y voy a aceptar más o menos lo que sea afín a, podría ser a las formas de trastocar el índice del saber. Bueno, este tipo toma una cita de Ronald Barthes, que yo no la había escuchado nunca. Leí fragmentos del discurso amoroso y toda la cuestión de la mitología de Barthes y demás, como alguien que llega a eso interesado sin demasiado afán de investigación. Pero me llega la frase a través de Tabarovsky que dice que el lenguaje es fascista. Eso dice Ronald Barthes. Yo, qué bueno, ya, qué bueno. Después más simple, si vos te pones a investigar, después es más simple la explicación que da, que puede dar Google, que puede dar alguna, eso, Meta, el chat GPT, toda esa. Pero me parece que yo hice un viaje ahí. Me decía, a ver, ¿cómo es esto? De que el lenguaje es fascista y por otra parte, todo el tiempo, eh, o buena parte del tiempo, yo estaba convencido como alguien también bañado, influenciado por la lectura psicoanalítica, sobre todo lacaniana, digamos. Porque si algo me gusta Freud es a partir de acá, me gusta mucho más Freud a partir de acá. Y que si el inconsciente está estructurado como lenguaje, está bien que eso se va moviendo, ¿no? En el recorrido de la enseñanza se va moviendo, pero de una manera extremadamente dinámica, Ah, alevosa, bueno, casi ¿a que vos no nos damos cuenta. no te parece maravilloso eso, no? Que yo sé que para entendernos y en la comunidad hablamos y decimos cosas y que hablamos de lo inconsciente. Algunos dicen el inconsciente, lo inconsciente y hasta ahí, ¿no? Tenés Pero, razón, no te, un pequeño pero, detalle. pero ¿no te parece maravilloso que de alguna manera sepamos que ese concepto de inconsciente freudiano se multiplicó, aunque sigamos hablando de lo inconsciente? O sea, hay, si querés, pero no por una cuestión de escuelas o de instituciones, por una cuestión clínica, ¿no? Encontrarnos con que, bueno, por ahí esta apoyatura en Lacan o por ahí esta apoyatura en tal cosa, me sirve pensar que lo inconsciente no está estructurado meramente como un lenguaje, que lo inconsciente también es discurso amo, que lo inconsciente es, y de repente vos decís, ah, pero lo inconsciente, que sería como la piedra basal de un psicoanálisis así propagandístico, de qué habla esta terapia? ¿Con qué trabaja? Con lo inconsciente. No es una piedra, es un camino donde lo Bueno, inconsciente, exacto, sería producir esa suposición. claro, ¿De qué se supone que vamos a estar hablando? De lo inconsciente. Ah, me voy a enterar de qué se trata a partir de este encuentro. Y debo aceptar que no sé nada. Bien, eso también es lo inconsciente. Bueno, entonces, como que yo creo que también eh, en un punto hay un peligro, pero un peligro interesante, del que también hay que animarse a correr el riesgo, en pensar que todas las frases que usamos, que repetimos y que andan circulando por ahí, incluso el inconsciente, lo inconsciente, las formas en las que eso hace sintagma, frase, demás, son provocaciones para que no dejemos de hablar, ok, ¿no? ok, Entonces digo, porque hablar nos ofrece un ser, ¿no? Por eso cambió, digamos, la dinámica de la enseñanza y de la transmisión del psicoanálisis y analizarse y poner todo lo que se pone en juego en un análisis, en una pareja, con los amigos, en un asado, si es que siguen existiendo los asados. Eh,
parece que el punto es que sigue, ineludiblemente sigue, la ley es la del habla, ¿no? Y entonces, algunos somos mucho más sensibles sobre cómo se habla, qué se está diciendo en lo que se habla. Otros estamos romantizando también el decir, me incluyo, ¿no? Pero también es una apuesta, digamos, que es, acá la única cuestión es que, porque fíjate, ¿no? Toda la suposición, acá la única cuestión es lo que vas a decir. No que tengas que decir algo interesante, pero hay una suposición, hay que decir algo interesante. O que para qué vas a ir a una sesión si no tenés nada interesante para decir. ¿Por qué? ¿De dónde viene que tiene que ser interesante? ¿No? Entonces, eh, se produce creo que otra corriente en el encuentro y hasta podríamos hacer una necesaria crítica de la maldita época. Siempre, la época es maldita, digamos. Estamos ahí. Eh, Bueno, a ver, me gustaría entender o saber qué es para vos provocación, porque a mí como me llega por un lado por lo de la época, y por eso creo que está muy bien esta idea de que es un riesgo y es un riesgo interesante a afrontar, porque suponete, esto que vos te encontraste, el lenguaje fascista, tiene en su sintagma o en su forma de expresión, no importa si es así o no, ya mm, decirlo así o recortarlo así o traerlo así es traer una provocación para producir cierta causa. A ver cómo es esto, ah, sí, me resuena por esto, esto y esto, pero sin embargo, y entonces es una provocación. Pero la época, me parece que entendió muy bien, y el marketing y la difusión y el uso del individualismo, porque para mí es un factor de uso, no constituye que el individuo que se cree individuo, pobre persona, porque en 2 segundos es desechado, ¿no? El uso del individualismo, entonces, eh, también entendió que la provocación es una herramienta en el mal sentido de atracción, de efecto, sí, algunas sí, veces violento o agresivo del otro. Entonces, sí, provocación en el sentido de, che, yo me encontré con esto, leí esto, ah, qué interesante, sí. voy a pensarlo, a ver dónde me resuena, todo es una cosa para mí. Es todo lo que vos decís, bueno, acá hay una suposición, acá hay un decir posible, acá me voy a brindar a cierto Sí. juego, y lo otro es más un efecto provocación como efecto de impacto. Sí, bueno, de acuerdo, claro, claro, porque vos ahí es lo que estás haciendo es separar el sentido que le podemos dar a la palabra provocación, ¿no? Tal como la usa, qué sé yo, el mercado de la comunicación, ¿no? Si vamos a provocar, ¿no? Pero también es convocar, ¿no? La provocación es para que producir algo de la voz propia ahí, ¿no? Porque digamos, puede ser que en cierta manera una cosa es provocar por provocar y otra cosa es provocar con un cálculo. Cuando en una sesión analítica sucede una provocación, a veces es provocar la angustia también. A veces se hace de la provocar la angustia para que justamente no se crea tanto eso de lo que está diciendo, porque notamos que lo que está diciendo es para defenderse, no para decir. ¿No? Entonces, a veces se provoca en un cálculo que tiene eso que, bueno, para Lacan fue la dirección de la cura. Un cálculo que está suscitado por cómo en el encuentro del analista y el analizante ese encuentro suscita una dirección, ¿no? Que ni es la que quiero yo, ni es la que quiere el analizante, sino el encuentro suscita una dirección. Y creo que esa dirección está dada por la posibilidad de la división. La posibilidad de división, y está buenísimo lo que dijiste vos, precisamente para que no quede un individuo, no quede no quede la identificación al desecho, ¿no? Entonces, bueno, bastante fuerte ese punto, ¿no? Yo creo que también
no dejar, porque mucho de lo que hace el periodismo, por ejemplo, en esta tentación de vincular el lenguaje a la comunicación de una manera tan inmediata, yo creo que algunos tenemos la necesidad de provocar eso de nuevo y dividir. Y entonces me parece que en cierta manera con el psicoanálisis nace otra escritura, otra manera de encarar el lenguaje. Y por eso creo que sí, en ese punto, el lenguaje, como dice Ronald Barthes, es fascista porque no está hecho solo para la comunicación. Y el arte, o la escritura que puede ser más del lado literario, tenemos Joyce, bueno, vos conocés muy bien esa causa, eh, es otra, digamos, por eso yo creo que Lacan en un momento se vio teniendo que trastocar eso y decir la lengua. Ahora, vos, porque yo pienso, justamente porque me reconozco afectado por Joyce, cuando vos decís que el lenguaje es fascista, eh, pienso que en un punto lo es, porque hay una imposición ahí de decirse de un modo, Claro, pero, de acuerdo a pero unos índices. sí, y a la vez el lenguaje es fascista, pero bueno, fracasa en el intento continuo de serlo, ¿no? Y el fracaso no le viene eh, porque no se pueda Mm, sostener un pensamiento único y demás, sino justamente por esto, porque, por ejemplo, vos decís, puede llevar a nuevas formas de escritura. Hasta el día de hoy, por ahí el día de mañana no lo sé, la forma de escritura joyciana es un atentado contra el fascismo, porque no la podés asir, o sea, genial. no la podés asir. Entonces es como un gran procedimiento para mí, político y lúdico, de que Sí, vos no tengas un asidero, porque en cuanto vos tenés un asidero, eso empieza a armar una claro. estructura y esa estructura para que se sostenga tiene que tener cierta rigidez y ahí por ahí podemos tener un eco del fascismo con cierta rigidez y demás. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero mira, por ejemplo, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de, si se quiere, dos comunidades, ¿no? La psicoanalítica, con sus ciertos imaginarios, y sus íconos, y sus nombres, los ecos de esos nombres, etcétera. Y también me parece que con vos podemos hablar también de cierta comunidad, no necesariamente de una forma directa vinculada al psicoanálisis, sino a la literatura, escritores, ¿no? Editores, y algunos psicoanalistas interesados, digamos, por eso. Me parece que no son tan disímiles esas comunidades, pueden conversar, y también tener en cuenta que no es obvio que puedan conversar, no es que sí, porque la literatura y el psicoanálisis, no es obvio, hay un imposible también ahí. eh, bueno, pero si por ejemplo nos vamos al campo de la literatura, nos hacen una entrevista y nos sitúan como escritores, y no tiene el tipo, qué sé yo, porque no nos leyó nunca, no tiene la menor idea, no hay currículum, ¿no? Y nos sitúa como escritor, y hay que arreglárselas ahí con eso, ¿no? Entonces digo que eh, para que se pueda entrar a la comunidad de los escritores, lo estoy diciendo de una manera simple, ¿no? Es un poco el chiste de Macedonio Fernández, ¿no? Que se tiene que ubicar a sus más o menos 60 y largos años, luego de una importante mudanza de Misiones a Buenos Aires, como un recién venido, ¿no? Y ahí tenemos una marca, digamos, de relación a la escritura, ¿no? Que está en la literatura. Para algunos, algunos captan eso y otros no, ¿no? Algunos captan ese gesto de esa marca de recién venidez
en la literatura, viniendo de otra comunidad, de otro discurso, en el caso macedonio la captó Germán García, un psicoanalista. Eh, el mismo rasgo tiene Oscar Mazota, viene de otro lado, viene de otro lado. Entonces, de entrada, entra con un fracaso, ¿no? O sea que lo que hace una entrada también es, mira que estoy pensando que el fracaso es una herramienta, ¿sí? Bueno, Para entrar. Freud mismo. Totalmente, pero vos ves en cada uno de los que más nos pueden conmover. Yo acá me pongo un juego, a vos y a mí, puedo hablar así, y que represente a quien represente, pues no sabemos nada si esto qué va a pasar, pero me refiero, vos y yo son autores que nos encienden, nos llenan de preguntas, nos llenan de eh, afán de producción también. A ver, yo quiero decir algo sobre esto. Entonces, y ahí podemos armar una tradición, ¿no? Con algunos nombres y uno se debe a esos ecos, ¿no? Entonces, digamos, eh, lo que creo hay que se juega eh, es volver a pensar la función que tiene el fracaso, ¿no? Que es, eh, el fracaso nos hace hablar, ¿no? Y podemos, con estas mismas palabras, entrar en una conversación con la enseñanza, para ir al caso, algo que tengo más fresco, la enseñanza lacaniana, si tomo cualquier seminario, seminario 11, lo digo porque tuve ayer, digamos, fresco, digamos, en una lectura, reubicando lo que es la causa. Y ahí dice Lacan en el seminario 11, solo hay causa de lo que cojea. ¡Ah! O sea, podemos pensar de lo que solo hay causa si algo fracasa, solo hay causa si algo nos jode, si algo, solo hay causa si algo nos duele, si algo nos angustia. Entonces, eh, entrar por la puerta del fracaso, que también significa fracción del caso, entrar por ahí eh, nos hace repensar de nuevo las cosas, nos hace sentir que un poco somos nuevos también, recién venir, siempre está bueno esa actitud de recién venides, ¿no? Y no sé si está bueno como ideal, sino como algo necesario, como una condición de la estructura para entrar a una conversación eh, desde ahí, ¿no? Bueno, Y la, estás como, perdón, estás como pegando un círculo, vuelvo a sentir que es una espiral, ¿no? Eh, bueno, lo de fracaso últimamente es algo que me atraviesa también mucho, pero ahora conversando con vos, eh, hay una particularidad. Estamos como, no te digo que hermanados, pero sabidos en esa recién venidez que estamos más abiertos a la lógica de fracaso, a la necesidad de fracaso. Vos hablaste de la langue o de la lengua ¿no? y sabemos que ahí hubo un gran esfuerzo de Lacan por hacernos entender que es el equívoco lo que importa, el tropiezo, lo que cojea, como que siempre hay que trastabillar, no nos olvidemos de tropezar, no nos olvidemos de trastabillar, no nos olvidemos del equívoco, no nos Bien olvidemos, hecho. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Estamos en eso diciendo el equívoco es nuestra fruta nutricia para poder seguir adelante sin creernos otra cosa. Ahora, hay una capa que a mí me pone un poco, me molesta, que tiene que ver con que vos dijiste, bueno, hay nombres, hay ecos, hay resonancias, nos hacemos discípulos de ciertos maestros, leemos ciertos, nos causan ciertos pensamientos. Y a mí el pensamiento que me molesta es que ahí donde yo creía que había una lectura más abierta, también había una dirección. Ahí donde yo creía que estaba como ampliando el campo de acción del pensamiento, también había una dirección. Y de repente me encuentro con esa otra parte que es de que somos hablados en el sentido de somos leídos. Las lecturas ya estaban ahí. Descubro Ujú.
en el pensamiento de Germán García, Mazota, me abro al psicoanálisis, leo sobre arte y todo eso, pero sin embargo, eso es una apertura, pero a la vez está un poco dada ahí. Hay un campo donde las lecturas son más o menos las mismas. Y nosotros Sí, entramos a ese campo por más que porque somos recién venidos, sí, entonces que creamos que no, que es inaugural, que es nuevo, que los sinónimos sí, que quedan. Y a mí lo que me molesta es que no hay lectura sin sesgo de lectura, o sea, que de repente me estoy perdiendo toda otra corriente de pensamiento. Te lo voy a decir más claro. Tal vez por brindarme a ciertas lecturas, mi pensamiento se empieza a formar con sí, sí, cierta mirada hacia Europa y me caben más los franceses, sí, me caben más los alemanes y hasta ahí, suponete. sí, sí, Y poco leo de otras corrientes del pensamiento que pueden estar alojadas en España, que pueden estar alojadas en cierta porción de Latinoamérica y todo eso. Un sí, está pensamiento bien. potente que de repente no descubro. ¿Por qué? Porque estoy transitando por este río francés, alemán o quién sabe qué. Sí, sí, Y a mí lo que me hincha las pelotas es que yo, diciendo, me estoy fascinando con Heidegger, me estoy fascinando con este, bueno, Joyce Irlanda, lo expandí un poquito más el mapa para tal lado, pero sin sí, embargo, me está conduciendo a una forma de pensar. Eso trae ecos. Este autor te lleva a sí, este autor y este autor porque este leyó al otro, Bartes y esto, y de repente hay otra porción del pensamiento y sí, de la sí, 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 que, sí, que, que por ahí hasta es más cercana, territorialmente incluso. totalmente. Sí, sí, por eso creo que está casi también como una decisión poner en juego, al menos en lo que me respecta a mí, digamos, como tocado por eso, estos nombres, ¿no? Germán García o Carmen Sota, eh, que no, que es una manera de decir también que el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis de otra manera, creo que también dice así, ¿no? Germán García. Eh, que tocan otras cosas, eh, la, la lengua que hablamos y la lengua por la que somos hablados, puede que toque de otra manera los cuerpos, ¿no? Los voces, que en cierta manera hay que dar una cierta pelea y dividir, ¿no? Porque por ahí está, o te quedás subsumido a la invitación a una forma de la corriente, o también te metes ahí y te das cuenta de pronto que hay una contracorriente, ¿no? En la corriente. Mira, me parece que nos la podemos complicar en este mismo momento. A ver, No, no, está bien. Hay que son los de asumir el riesgo de complicarla. Mira, yo voy a decir una cuestión que es lo que se me vino ahora a la mente rápidamente. Creo que es parte, esa molestia eh, es, es algo que está, ¿no? No creo que, es más, sospecho de un practicante del psicoanálisis eh, que no se moleste con cosas, que no esté molesto, ¿no? Y me interesa mucho qué le molesta, ¿no? Y además me interesa cuál es la molestia que se toma para poner esa molestia en juego, ¿no? Creo que estamos hechos de eso también, ¿no? Porque en esto de la respuesta, ¿no? Que hay que dar según lo que se espera de uno, y ahí ya entra toda la suposición, ¿no? Yo creo que, mira, voy a decir que tanto si queremos, los escritores,
poeta, cualquier género, no importa la cuestión de género, importa la relación, esa relación extraña a cómo se puede usar el lenguaje. Escritores y psicoanalistas, eh, por lo menos aquellos a los que yo les creo, a los que me pasan algo con lo que hacen, son unos inadaptados. Venimos de ser inadaptados. Nos molesta que nos ordenen las cosas, nos molesta que las orientaciones de lectura establecidas demasiado, nos molestan los boludos que las siguen obedientemente. Yo diría eso. Y que se puede poner el cuerpo haciendo jugar las propias molestias y ver cómo nos molestamos también. Es decir, eh, ¿qué, cómo decir, cómo hacer decir a esas molestias otra cosa en donde no nos quedemos gozando del enojo y nada más? Y yo creo que en cierta manera las instituciones o ciertos lugares, las universidades, pueden ser un lugar en el que se pueda decir algo acerca de esas molestias. Muy distinto a decir, hay que hacer, hay que seguir esta institución, vos te practicás el psicoanálisis, tenés que hacer posgrados, maestrías, doctorados, qué sé yo, depende. No es sí o sí. Ahora, si lo haces es porque la cosa te está llevando ahí y parte de la cosa es esa molestia, ¿no? Podríamos pensarlo así, digamos, de una manera posiblemente muy optimista, ¿no? Otra cosa es cuando la molestia es demasiado excesiva, puede producir inhibición. Y ahí puede haber un trabajo, ¿no? Analítico interesante, respecto a que a veces la función de ciertas instituciones o los agentes que dirigen esas instituciones producen inhibición. Ahora, ¿es culpa de esos agentes o es culpa del que está alimentando eso? Y lo que hay es una inhibición respecto a que no es una inhibición que producen ciertas direcciones demasiado rígidas, ¿no? Podemos decir, la inhibición que produce en la universidad que el estudiante levante la mano y haga una pregunta, ¿no? La inhibición que se da en ciertas cátedras y en otras no, y por qué en esa sí, en esa no, etcétera. Porque hay algo de la forma en la que transmite tal que produce, bueno, entonces digamos, la producción de una inhibición es debido al que la produce o al que deja que se produzca la inhibición, ¿no? Entonces se puede tratar la cuestión de cuán inhibidos están eh, algunos que siguen una corriente y se quedan solo con la francesa o la alemana. Hay una inhibición y una represión también, ¿no? Que en el sentido más estricto de la palabra represión, que viene del inconsciente, ni siquiera se sabe que está sucediendo ahí una represión. ¿No? Por eso, Ese sería la sí, represión, no es o sea, me reprimo en decir esto. No, la represión ocurre a nivel del síntoma, o sea, se está actuando una represión. Y entonces el punto es que analíticamente esa inhibición y esa represión tiene que ir al análisis, ¿no? Entonces, ahora cuando eso se toca en un análisis, eh, ahí viene lo interesante, ¿no? Y por ahí, eh, cuando eso se tocó, por lo menos, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, era una cosa, después en la universidad, después un tipo que me hablaba de otra manera del psicoanálisis, ¿no? César Massa, me hablaba de otra manera, me hablaba de. No puso en punta Joyce porque había otra clase que ponía en punta Joyce, ¿no? Cosa que también me interesaba, pero pone en punta Macedonio Fernández, ¿no? Como si fuera, vamos a hablar del Joyce en nuestra lengua, para decirlo en esas palabras. Y ahí yo me entero que eso también es el psicoanálisis. Entonces, y eso ocurrió en la universidad. Entonces, la universidad también permite ese equívoco. O sea, nuestro juego es entrar por esas grietas, por mm, esos equívocos. mm, Tener la chance de que si solo se lee a Miller, hay que entender que Miller no lee de una sola manera. mm.
Y Miller entendió que Lacan no leía de una sola manera, que había un Lacan contra Lacan, y Lacan entendió que no se estaba leyendo a Freud porque se lo estaba, no se estaba leyendo a Freud porque se lo estaba leyendo de una única manera, o al menos de dos maneras. Y ahí tenemos una posición deseante, que es, digamos, me parece que eso no está antes, se da eh, como consecuencia del deseo. No, no está antes. Dice, che, escúchame, acá se está leyendo a Freud de una sola manera. Se la está leyendo a la manera de Anna Freud y a la manera de Melanie Klein. Pero se está olvidando el Freud del, del inconsciente, del chiste y su relación al inconsciente. Se está olvidando el Freud de la interpretación de los sueños. Se está olvidando el Freud. Ese olvido es fundamental. Y el tipo no la tuvo fácil. ¿No es cierto? Podemos decir, a Lacan no le dieron bola. Hasta mucho, y cuando le empezaron a dar bolas, se tuvo que ir. Entonces, eh, yo creo, para decirlo en concreto, que la molestia que vos tenés es también una de las caras del deseo. La cuestión es qué, qué se va a hacer con eso. ¿No? Bueno, vos sacaste una editorial que se llama La Furia. Algo haces con eso, ¿no es cierto? Mm, No es que no haces. Y además te vas preguntando, ¿cómo sigue esto? ¿No? mm. ¿Cuáles son las consecuencias que va teniendo? No todas las consecuencias han sido las calculables, ¿no? Eh, bueno, Sí, ahí hay. yo estoy de acuerdo, eh, porque eso nos permite como salirnos de ciertas encerronas que no dejamos de Bien, tener cuando queremos ubicar enemigos políticos y demás. La posibilidad de sí, decir que Miller lee y piensa de más de una manera, que es sí, el Miller que tiene un pensamiento único como una bajada de línea política, pero que también lee de otras maneras. Lo que producen esas formas, si uno detecta esas formas de esos cambios en las lecturas, lo mismo Lacan, lo mismo, ¿no? Lo que produce, los quiebres, como una cuestión histórica incluso, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió su forma de lectura? Y entonces uno tiene que ser justo intelectualmente, decir, bueno, Miller no es siempre el mismo, Miller no leyó siempre de la misma manera, Miller no produjo de la misma manera y demás. Detrás de eso, sí, a mí me interesan los fenómenos por ejemplo, bueno, Lacan no la tenía fácil, pero tampoco la tenía fácil porque lo que él tenía que desarrollar para que eso se pudiera pensar, algunas veces dependía de lógicas editoriales. Por ejemplo, ¿qué sí, textos estaban traducidos de Freud sí, en Francia? Entonces, sí, yo tengo que sí, ponerme a enseñar psicoanálisis y tengo que ampliar el público y tengo que decir todo eso, no puedo hablarle solos a lo que hablan alemán. Si son claro, franceses, tengo que ver, bueno, cuáles son los textos editados de Freud para decir, bueno, encaremos los casos clínicos, estaban los 5 casos clínicos, lo encaremos por este lado, por este lado, por este lado. Para que ustedes tengan acceso al material, parece una cosa como distante, pero en realidad el pensamiento tenía que pasar por ahí para que yo pudiera hablar de esto y así con respecto al sí, establecimiento de los textos de Freud mismo, no es que proliferaban los textos de Freud y demás, las traducciones. El fenómeno argentino en ese sentido para mí es singular, ajá, porque sí, producimos sí, pensamientos de textos sí, que no están establecidos. Es como una anticipación, es como si nosotros dijéramos, los argentinos hicieron futurología, se anticiparon a establecer textos que al día de hoy no están establecidos, de los cuales no formamos, divulgamos, mm, compartimos pensamientos, producimos efectos y clínica ujú, de algo que hasta el día de hoy no está establecido. Y no porque cuando esté establecido va a ser la palabra última, sino sí. porque si no hubo la intención de hacer algo con esos textos pueden no existir en nuestra formación. Porque por establecidos vos podés también con eso querer decir editado.
¿Puede ser o claro, no? claro, Bien, bien, claro, bien. claro. Ese Sí, texto porque que se propone la con ciertas edición ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La edición ya es una política, ¿no? Eh, Claro, una pero yo digo, política. si no había o no hay ciertas personas que se Sí, proponían sí, no esperar los textos establecidos para traducirlos, sino que se ponían a traducir esa ponencia que estaba acá y aquello de esto, y esto arma esta lógica, todo un laburo de edición y de texto, de la textualidad, y traducción, y también sí, de equivocidad y todo eso, no hubiéramos tenido un montón de textos que al día de hoy no podríamos leer. Entonces, y ujú, qué extraño fenómeno es eso que se dio en la Argentina, donde el psicoanálisis en la Argentina no esperó, no esperó ujú. el establecimiento de una palabra, por decirlo en términos del amo, como esto Estoy es de lo que hay acuerdo. que leer, esto es lo que hay que pensar, estos son los textos para, ¿no? Bueno, también es cierto que es un territorio, mm, por alguna razón, en la que hay muchos psicoanalistas, muchos practicantes del psicoanálisis, ¿no? Quizás esté ese rasgo irreverente de no esperar que el establecimiento sea la última palabra. Pero quizás lo interesante también sea leer de las dos maneras, ¿no? Lo que está establecido y qué pasa con eso, qué consecuencias tiene seguir lo establecido, y al mismo tiempo casi que es irrenunciable no poder esperar lo que no está establecido, ¿no? Porque Pero vamos a ver es cómo lo... interesante lo que decís, porque también eso, cuando sale un nuevo seminario, por ejemplo, de la CAM para hablar de este Sí, asunto, no es que porque ya leímos, yo cuando leía el seminario 23 en la versión de Rodríguez Ponte, no es que cuando salió el seminario 23, la edición de Paidós, no lo compré y no me lo leí habido. O sea, claro, también claro. estaba eso, también, pero no para Exacto, comparar ediciones y yo qué sé, exacto, también por como eso para... con irreverencia no es la cuestión de la rebeldía, de la pasión de la ignorancia. No, yo eso no leo porque no está establecido, solo leo lo establecido, pero no puedo quedarme con lo establecido, porque además lo establecido también está sostenido por lo que no se estableció, ¿no? Es decir, porque lo establecido está diciendo, bueno, se establece esto y al mismo tiempo no está establecido algo ahí, que es qué consecuencias va a tener lo establecido. Así que siempre estamos en la dimensión de lo imprevisto, ¿no? Creo que lo establecido tiene como la necesidad de que se mire. Bueno, mira que Germán García, hablando de eso, tuvo una provocación, siempre hacía eso, tenía ese rasgo, el tipo, ¿no? Hablando de provocación, creo que había algo ahí. Decía, pero ¿qué pasa si a los textos que salen establecidos por el editorial de Paidós, habiendo pasado por Miller, y todo el tiempo que se toma en establecer y en un orden extraño, ¿no? No es que va a salir el uno, le sigue el dos, ¿no? Hay toda una lectura que se puede hacer de solo esa decisión, esa forma de la decisión, incluida la decisión de no haber querido firmar como coautor cuando Lacan se lo propuso al momento de establecer los seminarios. Dijo, no, que figure como autor el nombre de Lacan, etcétera. Y toda ahí una cuestión sobre la que poder navegar. Pero dice, ¿qué pasa si a esos mismos seminarios no los leemos sin el índice que está en la entrada, ¿no? ¿Qué pasa si leemos de otra manera? Y creo que no se puede decir hay que leer de esta manera y hay que leer de esta otra manera. Me parece que lo que sucede ahí es que se produce la singularidad del lector. Y creo que lo que interesa también es que si hay una posibilidad de que esas singularidades en algún momento conversen, y ahí saldría otro seminario. Porque yo creo que lo difícil es verdaderamente situarnos en nuestro tiempo, ¿no? Eso es difícil porque nuestro tiempo está contaminado de fantasmas y anacronías, digamos, ¿no? Y estructuralmente. Pero sí, ¿qué hay de nuestro tiempo? ¿No? ¿Qué hay de nuestro tiempo? ¿Cómo decimos sobre el establecimiento? ¿Cómo decimos a la ¿no?
Eh, ¿cómo decimos que Lacan no solo fue un tipo y un autor, sino que Lacan fue una operación de corte en una corriente del tiempo? ¿Y él quiso eso? Seguro no. Hay algo que dicen, le hablo a las paredes, que dice, pero yo me vi envuelto en esto, ni carajo sabía que iba a pasar todo esto. Y también hay ese mismo gesto, yo ahora estoy laburando sobre bastante, de una manera bastante constante para mi sorpresa, con el partener síntoma. Y fíjate que el nacimiento del partener síntoma, que para mí es la manera que tiene Miller de decir el síntoma en su estilo, ¿no? Porque Lacan era neológico y Miller es arma sintagmas, arma parejas, ¿no? Partener síntoma es una manera de decir síntoma de otra manera. Entonces, pero nace con que en un momento comentan una cosa así y se lo tomaron tan en serio y él ni se esperó las consecuencias que iba a tener que en algún momento dijera para tener síntomas. Y se ve, lo voy a decir así, obligado, la misma potencia que tuvo el eco del sintagma para tener síntomas, lo obligó a meterse a hacer un curso de eso. Y el curso es un Miller recién venido a Lacan. Genial. De hecho, capté ese rasgo, digamos, y quedé fascinado con eso. Y creo que por eso lo puedo leer, que es, vuelve sobre los puntos, es decir, vuelve a decir qué carajo es la pulsión, vuelve a decir sobre los paradigmas, vuelve a leer, ¿no? Y entonces ahí se pone en juego, renueva esa misma operación, todas las preguntas. Y las renueva quiere decir que se las hace a las preguntas de otra manera, y entonces podemos leer de otra manera, ¿no? Y ahí tenemos eso, que lo que él dice, ¿no? De Lacan, que hubo un Lacan contra Lacan, cosa que Lacan dijo, bueno, qué bueno ser leído así. Eso mismo lo pone en acto Miller. Entonces, digamos, y esto lo digo en un sentido en donde a mí me parecía, antes de encontrarme con un texto en donde yo estoy enganchado ahí, que Miller era el autor del que muchos psicoanalistas no leían otra cosa que Miller. Y yo me embolaba, bostezaba, pero el punto es cómo cada uno llega a un texto, a un autor, y me parece que en ese cada uno es que ese Miller está haciendo un recorrido absolutamente incómodo para muchos millerianos, ¿no? Lo mismo en cómo terminan los análisis. Entonces, y en cierta manera, si yo hablo de esto, también puedo decir que esto me habla. O sea, yo estoy hablado por esto. En un punto digo, yo estoy hablado por esto. Y está también mi enojo en todo esto, ¿no? Bueno, yo Bueno, creo, como para ir cerrando, sí, lo interesante también de esto que fuiste rescatando, por lo menos uno de los ecos, es que me amigo un poco más con la idea de que son todas estas problemáticas de los establecimientos de los textos, la lógica la operación Lacan, ¿no? Todo eso son, en algún punto, lo esperanzadores que son producciones o formas de causar efectos de lectura. O sea, y efectos de lectura singulares, ¿no? Que, como quien dice, la dirección de la cura, la dirección es, no se sabe cómo, pero intentar una y otra vez que haya efectos de lectura singulares, sí, ¿no? Que se van a volver a cerrar con el uso del lenguaje y se va a volver fascista y se va a situar un amo y se va a leer en eso que se dijo nuevamente algo más sí, consistente, claro, pero obvio, que, pero que la idea es producir efectos de lecturas y lectores singulares en eso, que estén mm, dispuestos, que estén dispuestos a la incomodidad, a la vuelta, a la sí, interrogación, a sentirse recién venidos de esa problemática y que no retrocedan a eso, ¿no? Que soporten la molestia, el enojo y la lectura.
en la Sí. molestia, ¿no? ¿Cómo? Porque si no, hay algo que al quedar establecido arrasa un poco con la singularidad y las posibilidades de las Sí, lecturas. sí, 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 porque se va a homogeneizar, digamos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con un psicoanálisis. Bueno, interesantísimo. Está bien. Gabriel, gracias. Bien. No, a vos por la invitación, por la conversación, por la conversación. Eso es algo que se agradece, que siga viva la conversación y que haga falta. Muy bien. Bueno, Bueno, un abrazo grande. chao, chao.